Buenas tardes, yo voy a hablar sobre los actos del habla, en específico la producción y la comprensión de un discurso. La producción de un discurso se da primeramente la fijación del propósito. Hay que recordar que todo acto humano tiene un propósito y es esencial que nuestros discursos tengan uno. Después de esto viene el proceso cognitivo, la obtención de información. Esto es registrar, seleccionar y reconocer la información de la que vamos a hablar. Esto para organizar y plantear nuestro discurso. Tenemos que estar informados sobre el tema del que va el discurso y tenemos que saber cómo lo vamos a manejar. Para esto viene la contextualización. Nuestro discurso no puede ir solo, ya que no sabemos si va a ser entendido o no. Muchas veces es necesaria esta codificación. ¿Por qué? Porque en el habla existen varias barreras que impiden la comprensión de un discurso. Pueden ser barreras físicas o pueden ser barreras como simplemente hablar otro idioma o tener otra cultura. Por eso es esencial tener la contextualización de nuestro discurso. Después de esto viene la codificación del mensaje. En este se ve el propósito y el tipo de canal por el cual se va a emitir. Por ejemplo, si es una imagen, debe de ser a través de un campo visual. Si es hablado, tiene que llegar de cierta forma al oído, entre otras cosas. Entonces, para empezar, tenemos que fijar cómo vamos a transmitir ese mensaje. Ya tenemos nuestro mensaje, ya tenemos la composición del mensaje, ya tenemos la contextualización, ahora hay que ver cómo transmitirlo. Una vez sabiendo cómo transmitir el mensaje, se proporciona lo que es la emisión de la señal. La emisión de la señal es, como decía, ya saber cómo lo vamos a hacer. Si queremos que llegue a la vista de alguien, tenemos que transmitirlo de manera gráfica. La recepción de la señal ya es parte de lo que es la comprensión del discurso. La recepción de la señal se da a través de los sentidos y eso va muy relacionado a qué canal utilizamos para poder transmitir nuestro mensaje. Por ejemplo, como decía, si es para poder transmitir un mensaje gráfico, el canal tiene que ser la vista y lo tiene que recibir por ese medio el receptor del mensaje o del discurso. Después de esto viene la descodificación. Buscan un código en común para poder entender el mensaje. Ya que se entendió el discurso, o bueno, se aceptó, se captó el discurso, viene el reconocimiento de la situación contextual. Es decir, ves alrededor del mensaje todo lo que te da a entender ese mensaje. Después viene el proceso cognitivo para recuperar la información, esto es, ya teniendo todo el contexto de tu discurso, ya teniendo la imagen, en ese momento el proceso cognitivo te ayuda a entender la información de la que te estaban hablando. Finalmente, ves la identificación del propósito, esa de la que hablábamos al principio en la producción del discurso, se da también al final de la comprensión, es entender cuál era el propósito original de lo que estábamos hablando. Escogí este tema porque es uno de los más importantes, sino más bien diría que es la base para realmente entender nuestro papel en la producción de mensajes, en la producción de discursos. Nosotros como diseñadores de la comunicación gráfica es esencial que entendamos este proceso. Como ya había dicho, existen varias barreras, existen varios contextos que te pueden ayudar o impedir transmitir un mensaje. Desde mi punto de vista es esencial, es muy importante y también compone todo lo que fue el resto del curso. Por ejemplo, contraste y armonía nos ayudan perfectamente a poder contextualizar nuestro discurso. Por otro lado, lo que son las experiencias grupales nos ayuda a saber a qué tipo de público va dirigido el discurso y cómo es que lo vamos a dar, si va a tener alguna repercusión. Principalmente creo que todo se basa en este esquema y se va componiendo y formando gracias a los demás elementos que tenemos.